porque así, sentados en círculo, vamos a hacer tejido de palabra. Y ese tejido de palabra nos va a unir en razón de la igualdad que tenemos alrededor de este centro sagrado. Entonces siempre nos va a acompañar un espacio al interior del círculo y eso nos va a permitir mirarnos y tejer la palabra en condiciones de igualdad de pares entre nosotros. Para que eso pueda suceder, entonces tenemos estos acuerdos metodológicos que los voy a dejar por acá visibles para que todos siempre estemos conectados a ellos, los acuerdos. Entonces, por un lado estamos en círculo, como ya lo hablábamos, hablar partiendo de uno mismo, de la experiencia. Eso no quiere decir que no puedo citar otras fuentes, otros autores en los temas que se estén desarrollando, otras personas, sino que nos interesa poder reconocer el lugar desde el que se habla también para caminar en la construcción del conocimiento como sujetos históricos y situados en la realidad en la que estamos. Tenemos no interrumpir la palabra del otro como una acción de respeto, pero también este principio tiene que ver con la mesura al hablar. Entonces es un principio de escucha recíproco en donde decimos no interrumpimos al otro, pero también como nos comprometemos al hablar, tenemos la mesura también para manejar los tiempos del círculo y que se pueda hacer en tejido. Tenemos no contrapuntear. Esto no quiere decir que yo no pueda estar o que yo pueda tener una postura de desacuerdo, no pueda tener una postura de desacuerdo con algo que se está planteando, pero hablábamos de la metáfora de los dos canastos, en donde tenemos dos canastos simbólicos, en donde en la derecha yo voy recogiendo todo lo que de esa palabra que se está tejiendo me sirve y siento que es para mi crecimiento y para el crecimiento de lo colectivo, y en el de la izquierda voy depositando lo que en ese momento tal vez siento que no o siento que no es de crecimiento para el colectivo. Estos elementos además tienen otro acuerdo que queremos establecer o que necesitamos establecer, y es no hacer círculos aparte. Entonces, en la medida de lo posible vamos a circular la palabra acá para que se pueda tejer dentro del círculo, pero también para que no genere distracción, las murmuraciones o los círculos exteriores. ¿Listo? Entonces estos son los elementos en los que vamos a desarrollar las sesiones, aunque van a haber momentos, como les decía, que las metodologías específicas de los profesores van a estar transitando. Cuando estoy tratando de conocer al otro, pero no lo entiendo como un asunto externo, sino que voy haciendo un proceso interior, también estoy reconociendo yo en el otro. Estoy generando puentes, estoy enlazando, que esa es una gran intención que tenemos también acá, que es generar un proceso de mediación. Un proceso de mediación que no es solo administrativo, no es solo una conversación, sino que estamos tratando de hacer una mediación cultural, es de ponerse en los zapatos del otro, como lo decíamos inicialmente. Y finalmente decíamos también, las personas que llevan una trayectoria de vida en la administración más larga nos decían, esto es muy diferente hace 25 años, hace 35 años, cuando nosotros empezamos en la administración. Hay un cambio muy fuerte en el lenguaje, muy fuerte en el enfoque, ya hay más herramientas, entonces también nos reconocimos en un contexto de cambio donde esto que estamos aprendiendo hoy, eso que estamos circulando, ya ha venido calando y generando raíces y generando unas bases en el quehacer institucional. Entonces, a partir de eso es lo que dijimos, traemos todo eso es lo que veníamos cargados, y eso es lo que veníamos cargando en nuestra mochila. Importante entonces ponerlo de presente y que tengamos conciencia cada vez que hacemos un cierre de una sesión, también qué nos estamos llevando. Identificar 2, 3, 4 ideas de qué me llevo de esta sesión y pensar entonces esto cómo le está aportando a eso que quiero yo, esto que está diciendo del proceso de transversalización del enfoque étnico diferencial. Gracias Camilo, les sumaría una cosa que a mí me pareció bien importante, y fue la reflexión en torno al autorreconocimiento como servidores, ligando esa noción de servicio, que yo creo que es una de las puntadas que en este tejido, frente a pensarnos un enfoque para la transversalización del enfoque étnico, unas
una metodología, perdón, para la transversalización, necesitamos hilar más fino, y a partir de allí, de que este primer momento que esa pregunta, y entonces de qué está hecho el servicio, por ejemplo, todos dijimos, nos autonombramos y reconocemos como servidores, y no tanto como ese lugar del funcionario. Algunos dieron sus razones, pero yo sí dejaría esa noción y esa pregunta para que empecemos a tejer desde ese lugar. ¿Qué significa entonces eso del servicio? De que no somos servidores. Ese es un primer punto de partida. Ahora nos vamos a empezar a reconocer en nuestro hacer, y esa es como una de, digamos, de las primeras tareas que vamos a tener, de ir al hacer y empezar a entender qué es el servicio. Eso que estamos diciendo, entonces, que ser servidor en esa vivencia. Y la invitación es a que esas reflexiones las empiecen a construir en su propio lugar del hacer, que donde están en el diario vivir, ustedes puedan empezar y les llegó algo, tomen nota, porque eso nos va a servir, porque entonces vamos a poder construir un primer elemento que va a ser necesario, cómo es el servicio, qué características tiene, por ejemplo, entonces en una metodología para trabajo con enfoque étnico. Yo me cae. Esa es la lengua de mis abuelos. Mis abuelos cuando saludaban decían, yo me cae. Allá en la sabana me cae. Ellos saludaban y ustedes contestaban. Yo muy suave. Ahí estamos diciendo que el sol está retoñando. Bien, el sol está retoñando. Se conoce bien sol. O sea, no estamos saludándonos como personas sino como cosas. Bueno, eso para empezar. Ahora hemos preparado esto, nos paramos para saludar. Bien, bueno, una lengua bien antigua de Wisconsin. Bueno, también en su variante todo se hace sobre lo que la madre tierra nos ofrece, era el maíz y el frijol que fueron de nuestros ancestros. Le daba el maíz, y el hombre con la coa, palito cabrón, la mujer detrás, 3 granitos, y detrás los niños con los niños. Y ahí crecía el maíz. Están las nuevas frutas que son los retornos, ha llegado. Esta fruta, pero que la madre tierra lo da, el rey. Por eso agradecemos a la madre tierra. Están también las flores. Es ese despertar, ese llegar a reír al mundo. Está todo el nacimiento del agua y del fuego. Mi nombre es Cortina Faturiol, soy Inga Kamsá de Putumayo. Entonces, allá saludamos Juanvich, cuando es una sola persona, Juanvich, cuando son varias personas. Tutucuna es Juanvich, o buenos días, Tutucuna es a todos. Y se contesta allí. Les contestan allí. Y en Kamsá se saluda, hay 2 saludos, uno en la mañana y en la tarde. En la mañana se saluda, en la tarde se saluda Huatá y se contesta Ule. En la mañana se saluda Basti y se contesta Ule. Entonces, Basti, bienvenidos. Entonces, pues vamos a dar paso a la armonización. La armonización es tradicional en casi todos los pueblos indígenas.
se hace de diferentes formas. El trayecto que he tenido, pues la experiencia que he tenido, me ha permitido ver que cada pueblo indígena aquí en Colombia lo hacen de diferentes formas. Muchos utilizan mandalas, las semillas. En nuestro territorio, en los Ingas o Kamsá, generalmente lo hacen los taitas o las mamas, ¿no? Y utilizan otro tipo de elementos, como el copal o como el chandú, la cuyanguilla, ¿no? Y los aromatizantes, los aromas. En otros casos pues utilizan los mandalas, ¿no? Las flores, la luz, el agua. Pero de todos modos, todos estos rituales nos llevan a lo mismo, y es el agradecimiento a la Madre Tierra. Una de las primeras cosas que nosotros hacemos al despertarnos es respirar, ¿no? Respiramos y nos damos cuenta que es la Madre Tierra la que nos permite respirar, porque ella nos da ese primer soplo de vida. Entonces, lo que primero tenemos que hacer es agradecer, así como cuando nos levantamos y vamos a ver a nuestra Madre y la abrazamos y le agradecemos. Entonces, así mismo tenemos que agradecer a nuestra Madre Tierra, que es la que nos da la vida. Entonces, por esa razón, pues ponemos las semillas. De pronto aquí no podemos poder tocar de pronto la tierra, no poder tener contacto con la naturaleza todos los días, pero sí podemos simbólicamente agradecerle a la Madre Tierra, agradecerle por el alimento que todos los días tenemos, ¿no? Que eso representa en cada una de las semillas de nuestros alimentos, las frutas, ¿no? Que son nuestro alimento, el agua, ¿no? Que para nosotros es importante para saciar nuestra sed, para limpiarnos, para muchas cosas es muy importante el agua. Y la luz, ¿no? Que nos permite, la luz del sol, que de pronto aquí no la tenemos, no podemos tener contacto, pero sí simbólicamente lo tenemos aquí, esa luz que nos refleja, que nos ilumina y que ayuda también a las plantas para que crezcan y que finalmente pues nos dan sus frutos. Entonces pues vamos a cerrar los ojos un momento y vamos a agradecer cada uno a la Madre Tierra por permitirnos reunirnos en primer lugar, por la alimentación que nos dio esta mañana, por permitirnos despertar, por permitirnos respirar, agradecerles por nuestra existencia, también a todos nuestros antepasados, aquellos que ya no están con nosotros, pero que estuvieron al cuidado de nuestra Madre Tierra. Entonces vamos en un minutico a agradecer por todas las cosas bonitas que tenemos la oportunidad de vivir y de experimentar. Gracias, podemos alimentarnos con estas mesas que vamos compartiendo y ya nos disponemos a este intercambio de la palabra, a este ejercicio. Buena. Buenos días, de nuevo. Buenos días. Hoy estamos, como dijo el compañero, como estamos todos y todas acá de acuerdo, cuando nuestras comunidades, nuestros mayores, ancestras, afrodescendientes, usted le pregunta, güey, ¿cómo está? Ella le dice, caminando. Porque ellos, nuestras familias, nuestros mayores, cuando bajan de la comunidad, van al río, están en la ciudad, cuando se encuentran, saben que cada experiencia con la vida, que cada momento están aprendiendo y mirando. Entonces, y anteriormente, también las historias cuentan que usted le decía, hola, ¿cómo estás? Y le decía, bien, hice buenas deposiciones. Pero generalmente a nosotros eso ahora no nos suena. Ahora la sociedad nos ha envuelto en otras cosas y nos dice, hola, ¿cómo estás? Y la primera pregunta después, ¿estás trabajando? Hay otras cosas en nuestra existencia. Parece que nuestro ser se está atravesando por otras cosas. Entonces a nosotros, en este momento preciso, en este de tanta bulla, nos están enseñando la interculturalidad, o nos estamos pensando la interculturalidad.
¿Para qué les digo eso? Porque ese sentipensar de la interculturalidad debe de ser una interculturalidad consciente, crítica, porque hace mucho tiempo estamos acá los grupos afro, los grupos indígenas, los grupos raizales, los pueblos gitanos y otras diversidades, ¿cierto? Pero el asunto no es que no estemos, el asunto es que no nos vemos. Entonces, este era como saludarnos, invitarnos a un sentipensar. Ya de pronto los compañeros, las compañeras le dijeron un saludo que nosotras estamos trayendo de nuestras raíces y se llama Ubuntu. ¿Cierto? Aquí muchas saben qué es Ubuntu. Y es Ubuntu es una palabra africana. Y la historia más conocida o la que viene, encontramos mucho en internet, es que llegó un antropólogo a un pueblo africano y les dijo, bueno, les voy a poner un paquete de confites allá, ellos mismos al margen, para que ustedes, el que primero llegue, se gana esos confites. Y se quedó él esperando, pero sorpresivamente para él vio que todos los niños y las niñas estaban así. Pero ¿por qué no corren? Compitan, vayan por él. Y decían, ¿por qué uno solo comerse los confites y puede haber para todos? Ubuntu, yo soy porque somos. Si usted alcanza a ver mis raíces, alcanza a respetarme, alcanza a ver parte de mi esencia, usted va a ratificar su existencia como ser humano en la mía. De lo contrario, yo voy a hacer una competencia, uno más, y no nos vamos a poder avanzar. Ni con la palabra, ni con el sentir, ni con el pensar. Que son una de las separaciones tajantes que ha hecho la academia con el conocimiento. En cuanto más conozco, más me separo, o más tomo un lugar de poder sobre ti. Una de las significaciones, que después la veremos en la educación más profunda, de Ubuntu es soy porque somos. El compañero y yo estamos acá para hablar hoy. No podemos abarcar todos los temas, vamos a hablar un poco de la representación. Si ya hablaron qué parte de África me habita, ¿qué es lo que vengo a preguntar yo? Y otra pregunta, ¿ha estado presente la mujer o el hombre afrodescendiente en su vida? Sí ha estado presente. ¿Cómo ha estado presente? ¿Ha estado presente el hombre o la mujer indígena en la vida de nosotros? Sí. Esa es una primera pregunta que generalmente nos hacemos y debemos de responderla sinceramente. Sí ha estado presente. Con eso quiero que empecemos y vamos a hacerlo, vamos a movernos un poquito ya que comieron la fresa. Esas fresas tenía algo y tenía como una energía para ayudarle a mojar. Se llamaba estilo les vamos a dar unos sobres, les vamos a hacer el equipo para el primer momento y de ahí vamos a partir. Vamos a hacer por equipo y vamos a hacer unas pequeñas representaciones. Ojo, para esta preparación solamente tenemos 10 minutos. Sí. Y otros 2 más. 10 minutos. Y otros 2 grupos vamos a hacer un ejercicio que ya nos vamos diciendo situados en los equipos, que vamos a representar y a poner en el recorrido de estos mapas los lugares donde está la población indígena y los lugares donde está la población afro. Pero primero nos vamos a dividir por equipos porque nosotros les vamos a dar una instrucción. ¿Sí? ¿Equipos de a cuánto? Dos, de a 5. Ah, vale, ustedes por interés. Dos para hacer una representación y 2 para trabajar el mapa Dos para tener la nuestro cartera. país afrodescendiente y nuestro país indígena. Y los otros 2 que tienen la cuánto. Nos vamos para este lado.
Sí, porque a algunos les gusta representar a otros les gusta enumerar los dibujantes y los representativos. Asentamientos de población que está ligado al territorio, que es donde se les da el reconocimiento, digamos, como mayor preponderancia a los derechos colectivos en relación con el territorio, pues si se entiende que Colombia es una nación intercultural, pues digamos que Afro estaría por todas partes. Que hay mayores aglomeraciones que requieren o demandan como mayor reconocimiento en derechos, pues no sé, el Pacífico, por lo que escuchamos, digamos que Cali, digamos, se evidencia, pero son algo más llamativo, Buenaventura, pero se entendería que todo el territorio estaría compuesto por ese ser. Porque si se hace separación, pues creo que estamos teniendo la idea segregacionista de que están allá y otros allí o nosotros por acá. Entonces, bueno, a nivel pues de lo normativo, sé que son con lo que tú estás diciendo, con lo que tú estás diciendo podemos con un color señalar dónde está más concentrada la población y ya con el otro color le damos el entonces, todo pues según lo que tú estás diciendo. Acá hay un pastel, como hay 2, 3, 4 miembros de Consejo Afro. Y eso no nos da la garantía. Porque en la norma, ley 70 del 93, establece, digamos, ese respeto de la población afro, pero en cuanto a los derechos de personas afros o grupos que llegaron a ese territorio y que se les conserven esos derechos con el territorio. Entonces, ahí sí se puede hacer esa diferenciación, digamos, de grupo, pero con territorio, que sería por las zonas costeras, Guayú. Guajira. Se escribe eso. Una sola. Creo que son dos. Nos faltan los de la Sierra Nevada. De la zona nevada. Creo que también. No. Ah, los Kamsa están en ese. Que pocas sufrientes para que No, sino que estaba pensando en los Kamsa, pero no estaba segura de dónde estaban. Pude conocer o podemos conocer que también los indígenas llegan muy transitorios, o sea, llegan acá en cierta época del año para lograr pues como obtener su dinero, sus beneficios, lo van rotando por cada ciudad. Las temporadas. Y, o sea, nosotros como si ellos llegan aquí, ellos tienen todas sus ayudas, ellos tienen un cabildo, tienen su hogar donde estar, sí. Entonces, hay unos que ellos mismos, entre ellos mismos se aprovechan. Ay, no hemos hecho eso, no hemos hecho lo que está haciendo. Entonces, no del todo. Llamando al muchachito, ¿quién va a ser de transeúnte? Porque él dice transeúntes, pues transeúntes, yo me siento ahí, esto es la estación del mes, Puede que se pase uno y ser diferente, otros se le pregunte. Bueno, ¿quién el funcionario, ¿qué es la palabra? Pues ahí es donde funcionarios servidores, ¿cómo nosotros? Pues sí. Recibe de acuerdo a la experiencia vivida, porque hay unos que les da mucho pesar, pero como dice ella, es que esto no ha sido vivido, es que a mí no me gusta. Pero yo soy una, yo no le doy plata. Yo llego y compro y le llevo a... ¿A quién? ¿A ella? ¿Usted sabe cuidar a los niños? Sí, que va a cuidar. No, soy partera. Entonces yo le pregunto a usted qué sabe. Entonces me va a decir, y también me va a decir eso mismo médico, que si yo le digo que usted es partera, y pedir la COVID. pero ven aquí viene el otro problema, si ya sabes dónde está la guardería para ellos. Eso, la guardería. ¿Qué pasa con buen comienzo? Entonces tenemos 4. Oiga, no tener un equipo para poner la música duro, eso es
Sin sable de 3 metros. Eso, Sí, así no me caigo. llegan sin cama, pero con el agua. Sí. No, pero a un celular. Cuando yo llegué en el equipo, No, nosotros llegamos y a veces es más filo con la Entonces tenemos barreras en 4 cosas: en empleo, vivienda, salud y estudio. Eso cortico simulamos. Entonces, empleo, empleador. Vivienda, ya vimos por este lado, salud, el médico. El estudio, ¿qué? Que vos buscas un jardín de mancomunidad, donde te tienen los niños, que ya estamos en junio, y que no los pueden recibir. Que no hay cupo. Que no hay cupo, eso, no hay cupo. pero eso se hace cuenta el médico. La angustia fuera de que le dieron mal de ojo, tampoco tiene estudios. Pero entonces son 4 escenas, entonces esas 4 escenas son como muy rápidas. Otra cosa, yo voy a hacer que una empresa de que, por ejemplo, Tienen 3 cosas en el aprendizaje, diferentes a nuestras escuelas. Una es el saber sentarse. El saber sentarse. Saber sentarse, normalmente desde Alaska hasta la Patagonia, los indígenas se han visto, se sientan así, en la tierra, ¿cierto? En la tierra. Saber sentarse. 2, saber escuchar. Saber escuchar. No oír, saber escuchar, la escucha. Y 3, saber observar. Saber observar con los sentidos. Y ahí sí, manejar la palabra. 4. Por eso se habla de tejido de palabra. Bueno, entonces vamos a trabajar con esta obra. ¿Sí, señora? Pido la palabra. Bueno. Sí, esa es el ejercicio, perdón. Profesor, ¿puedo acotar algo a lo que tú estás diciendo? Sí, claro. Del ejercicio? Claro. Me parecería importante que pudiésemos hacer claridad entre oír y escuchar. Desde mi perspectiva lacaniana, oír es una cosa y escuchar es otra, y tú hablas mucho del escuchar, que es más profundo, porque el oír es un asunto más del ruido. Entonces me encantaría que pudiésemos hacer diferencia, o sea, a todos nos queda claridad lo que significa oír y lo que significa escuchar, porque son 2 asuntos diferentes. Sí. Yo creo que en algún momento podríamos hacer un tejido sobre eso, pero pues me gustaría aportar cosas desde pues las cosmovisiones indígenas. Se habla de que escuchar es viajar en la palabra del otro. Perfecto. Mira esa metáfora tan bella, como uno viaja, al escuchar se involucra y emprende un viaje en la palabra del otro. Y el otro elemento es que cuando uno escucha, escucha con todos los sentidos. A veces se piensa que la escucha es un asunto solamente del oído, pero uno está escuchando con la mirada, con la actitud, con todo, ¿sí? Y con el olor, o sea, cómo se escucha un olor, ¿cierto? Cómo se escucha una sensación de tacto. Entonces estamos hablando de una escucha que es una escucha holística, es una escucha en la que se involucran todos los sentidos y en la que estamos con una disposición para estar con otro y realmente llegar a una comprensión de lo que el otro está diciendo. Perfecto. Mejor imposible saber. Quedó súper claro, me la voy a aprender. Compañera, y una cosita es que como la sociedad que vivimos hoy en día es como la sociedad de la población. Yo quiero imponerme al otro. Entonces hoy es más rentable uno siempre estar opinando, ¿sí? Queremos estar opinando y casi montando encima del otro, por eso casi no escuchamos hoy en día. Quiero imponer la idea de así el otro, yo a veces, o sea, la gente no piensa mucho en lo que quiere el otro, sino imponer su idea. Así sea, pues también por eso no escuchamos. Ahí ya están pensando que contestarle. Sí. Están escuchando. Entonces vamos a... Continuamos. Vamos a escuchar
Buenos días. Más durito, por Mira, me la compré en la calle, con los niños, en un estado tan pequeño, se ve lleno de picadillas. ¿Dónde podemos ayudar a la limpieza? Pues acá es de personas mayores. Vaya a la a ver qué le dice. Porque no tengo ninguna referencia para tener la obra. ¿Y usted cómo se llama? Tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? No me entiendes. No dices tu nombre. ¿Y cuándo llegó? ¿Hace cuánto vienes? ¿Ya has venido a la ciudad? Pues mira, compañerito, es muy difícil porque acá no tenemos ningún servicio para eso. Todos saben que la población aquí está focalizada. No tiene un CPI, no tiene una cédula. Entonces es como muy complejo. Acá absolutamente no vas a encontrar ninguna alternativa de solución. Mi sugerencia es tirar a empujar. A atención al público, a ver qué hay. Pero aquí sigue la otra persona. Nuestro país indígena. Y después vamos a comentar, vamos a ver todas las relaciones y después comentar. O si están ansiosos de comentar, lo esperamos, ¿sí? Esperamos pues se sabe todo hoy en día que es Google. Entonces ubicamos algunas de las tribus en el mapa. Entonces algunas, como por ejemplo los Tule, que son están en el Darién, que se comparten Chocó, en Panamá. Digamos, paradójicamente la zona que más población indígena tiene, puede que no numéricamente, pero en cuanto a representación y a condiciones de mantener todavía sus estructuras tradicionales, que es todo lo que eran primero los territorios nacionales, Bichada, Casanare, Meta, Guaviare, Caquetá, Baupés, Amazonas, es en la que menos información tenemos y es de la que menos sabemos. Uno conoce como más los que ha visto toda la vida en los libros, los zenú, los nuistas, los paeses, los que les enseñaron en el colegio, pero todos estos otros que realmente son como los que mantienen la estructura, sigue quedando como una línea vacía, el desconocimiento que tenemos de esa cosa. Todos conocemos los de la Sierra Nevada, los que les compramos la mochila cuando vamos a tomar, los masas, los países, los del Cauca, Tierra Adentro, toda esta cosa. Pero los que realmente en este momento mantienen su estructura, seguimos con un desconocimiento grave. ¿Qué vimos? Que son muchísimos. Que empezamos a mirar y salen en el Google, muchos que realmente no teníamos como un claro conocimiento del nivel de los poderes publicar. Conclusión, son muchos y esta zona que es donde tradicionalmente se han asentado ya que desconocemos. Pues sí, tiene papelitos, todo. Nos creemos blancos, nos blanqueamos a través del dinero, pero seguimos siendo indígenas. Con todos estos muchachitos, Dios mío, ¿qué vamos a hacer, mi hijo? ¿Por qué me lo mataron? Vamos a irnos a Medellín, donde la prima, porque yo no, aquí no nos podemos quedar, Voy a llamar a la prima, a ver si nos reciben, vámonos. Muchachos, empaquen lo que puedan y vámonos, solo lo que puedan coger en las manitos y vámonos.
la casa, mi hijo, ahora aquí como nos cuadramos. Usted sabe que esto aquí es muy chiquito, aquí tendré una camita para ofrecerle. No, no se preocupe, dime yo cómo llego. ¿Tiene para el taxi? No, pues yo qué voy a tener, yo traje mi ropita, yo no di mi muchachito, yo no traje mi plata, mija, ¿yo qué voy a hacer? Ay, mija, ¿y usted en qué terminal está? ¿Dónde la dejó el bus o qué? Ay, yo no sé, esto es muy grande, yo no sé la verdad, yo no sé yo dónde estoy. A mí me dijeron que la terminal, pero yo no sé. Espéreme, yo pregunto. Ay, mira, vamos a preguntarle a ese señor que usted me trae, a ver si sabe dónde está, porque lo tengo que rescatar la moneda. Señor, ¿en qué terminal estamos? ¿En la del norte? Que en la del norte, mija, que en la del norte. Mija, entonces coja un taxi que aquí hacemos de alguna forma y se lo pago. Bueno, mija, señor, venga. Ay, ya llegamos donde la prima hoy. ¿Cómo está? Mire, con estas muchachitas. Pues yo no le dije que venía con todas, pero ¿qué hacemos, mija? En esa camita nos vamos tranquila, vea. Yo sé cocinar. A mí me gusta cocinar pescado, fruta, de todo. Yo le ayudo a hacer algunas cositas en una sola camita me acomodamos. Bueno, mija, entonces venga que por ahí nos acomodamos para que mañana vayamos un amigo que tengo que ir a un restaurante a ver en qué la puede ayudar. Listo, mija, claro. Mamá, y la comida, mamá. Y ya tenemos muchos sueños. Mija, la nevera, ¿qué? Deja eso quieto, pero es que yo tengo hambre, mamá. Mija, entonces venga, hagamos alguna cosa, alguna comida para ustedes, a ver, pero recuerden mañana madrugar para saber que nos ayudemos entre todos. Sí, no hay ningún problema. Te sirvan, coman. Niñas, coman. Bueno, mija, yo madrugué pues para que usted me lleve a donde me va a ayudar a conseguir empleo. ¿Y usted se va a ir así? Claro, es que claro, ¿y por qué no? Pero quién sabe si así como está le en el trabajo. ¿Y yo qué tengo? Yo estoy, pues, yo me veo muy bien. Es que aquí hay veces los ponen mucha traba cuando no los ven como en la forma de aquí como de la ciudad. Ay, no, mija, pues esto es de parte de mis costumbres. Yo soy así, yo me voy a quedar así. Pues que bueno. me acepten así, yo no sé. Mija, entonces venga, vamos a ver el señor qué nos dice. Claro. Venga, pues. Mamá, y nosotras. No, mija, ustedes les tocó quedarse en la casa solitas. Qué pena, no les vayan a abrir a nadie, enciérrense bien, mijas, y se quedan ahí. ¿Podemos abrir la nevera? Sí, lo que quieran, pero ustedes en la casa. No, me dijo que usted estaba buscando, va a llegar a la Tomás, yo me llamo Tomás. ¿Usted qué sabe hacer? Pues yo sé cocinar pescado muy bien. ¿Y qué estudios tienes? ¿Has estudiado alguna cosa? No, pues no, señor. Yo era partera allá en mi pueblo, pero pues acá en el restaurante yo no puedo trabajar en eso, pero lo que usted me puede ayudar. Niña, pero a ver, ¿cuándo se le busca trabajo a usted? ¿Qué es más fácil? O sea, una chancita, esa persona. Señor, pero es que yo me he visto así, pero ¿qué puedo hacer? Sí, o sea, sé que tiene una presentación personal porque no puede venir como si estuviéramos en el monte, ¿no? No, mija, bueno, muchas gracias, señor. No, mija, pues allá no fue. No me dieron el empleo, dígame qué hacemos. Ay, mija, sí que nos complica mucho la situación. No, vamos más bien para la casa. Ay, esta muchachita, ¿qué le pasó? Por Dios, eso fue que me bloquearon. Sí, ven, yo les dije, muchachos. No, la gente se ocupó la nevera. No, venga. Oiga, yo no tengo médico, ¿qué vamos a hacer? Vengamos al médico del barrio a ver qué nos le dice a la niña. Pero yo no tengo plata, Dios mío, venga, llevamos a esta muchachita. Doctor, vea, ¿cómo le parece que es que esta muchacha me la ojearon? ¿Yo qué voy a hacer? ¿Se la qué? Me la ojearon, doctor. ¿Qué es eso? ¿Cómo hay que la ojearon? ¿Usted dónde viene? Me la tiene toda pasmada, miren, yo Pero, ¿usted qué tiene, niña? Espera un momentico, ¿qué PS tiene? ¿PS? ¿Y qué es eso? No, yo no tengo. ¿No tiene PS? Margarita, esta señora le pagó la consulta. ¡No!
Bueno, venga, pues yo se la atiendo. Entonces, que se la ojearon. Pues yo escribo aquí. Me la ojearon, lo que pasa es que... Se la ojearon. O sea, le aporrearon un ojo. No, señor, eso no es. Mire, es que me hicieron un mal de ojo, eso son malas energías. O sea, ¿usted qué siente? ¿Qué le duele? ¿Le duele como que la barriga? ¿Ha tenido diarrea? Eso es diarrea. Vea, dele sopa con papa, con yuca, sueros de rehidratación oral, Lomotil si persiste, ya, enterogermina, esa es la formulita. No, señor, usted no le puede dar eso, no ve que es que la niña me la ojearon. Es que, ¿cómo así que ojearon? Venga, doctor, aprovecho y yo le digo algo. Yo soy partera, más bien ayúdeme a conseguir un trabajito. ¿Usted es partera? ¿Qué es eso, por Dios bendito? Desde hace muchos años las parteras dejaron de existir. Es que el parto la atendemos en los hospitales, como hay que partera. No, vea señora, llévese esa fórmula y vaya a comprarle eso a la niña, chao. Adiós, adiós. Si no nos comprende qué cosa tan horrible que vamos a hacer. Entonces aquí está nuestro país, nuestro mapa, con todos los departamentos. Pero antes de hablar de las convenciones, les queremos decir, gracias a los historiadores, de historiadores a historiadores, los más recientes nos vienen informando que cuando algunos países europeos conquistaron África, o sea, en el sentido de traer la población negra, esos países africanos, especialmente los de occidente de África, eran unas naciones muy avanzadas. Allá hablamos de imperios, hablábamos de tener universidades superiores a las que existían en la Europa de entonces, incluso mayores a las que estaban en Venecia. Nos hablaban que estaban en un estado de evolución donde ya habían superado la caza, la recolección, ya conocían la metalurgia del hierro, conocían toda la metalurgia del oro. Eran países que comercializaban con los países del norte de África. Por consiguiente, esa mano de obra que vino de África, una mano de obra especializada. De ahí que con toda seguridad que en ese diplomado nos lo van a repetir, a esa población afrodescendiente, la cultura colombiana y latinoamericana le debe enormes aportes. ¿Dónde llegaron? Entonces era un país, se dice que cuando llegaron a Latinoamérica estaba en un estado de evolución puro agrícola. Aquí no se conocía la metalurgia del hierro. Entonces todo era agrícola. Eso iba definiendo las formas de Estado, la forma de gobierno, la estructura. Y estamos en un momento histórico de acumulación primitiva de capitales. Estaba saliendo el capitalismo. Entonces se necesitaba una acumulación primitiva, se necesitaba una acumulación de capitales. Por consiguiente, los europeos vinieron aquí a llevarse los metales preciosos. Y estos crearon poblados en aquellas zonas donde había oro. Pues, por ejemplo, si había en ciertos ríos, ahí crearon unos poblados. Si había en ciertas regiones montañosas, ahí fueron creando poblados. Y así se mantuvo esto hasta, con un dato histórico, hasta la colonización antioqueña. Estamos hablando a partir de 1850, aquella que tuvo un apoyo estatal. Si bien la colonización antioqueña se inició a partir de 1790, sin ningún apoyo estatal, dadas ciertas circunstancias, entonces se fueron poblando en estas zonas. Por ejemplo, en Antioquia hablamos de Cáceres, de Remedios, de Segovia, Caucasia, Santa Fe de Antioquia. Entonces ahí se fue concentrando esa población afrodescendiente. Pero cuando ya estos, quiero recordarles que posteriormente se inventó un mito o una leyenda del salvajismo africano para poder justificar todo ese atropello. Como estas personas no eran tan salvajes, no eran tan primitivos, ellos siempre buscaban la libertad, y una vez buscaron la libertad, para evitar ese sí salvajismo,
para evitar ser perseguidos, tuvieron que alejarse, irse a montañas, irse a otras zonas. Entonces aquí hemos utilizado estas convenciones. Un corazón verde, gracias a nuestra inspiradora Diana Patricia Valencia, un corazón verde, rellenito de verde, de color verde, lo hemos ubicado en aquellas zonas donde, según decía Carlos también, donde nos han enseñado que hay mayor concentración de población afrodescendiente. Entonces estamos en los litorales, el litoral atlántico y el litoral pacífico. En todos esos departamentos existe la mayor concentración. En el departamento de Antioquia pues viene del litoral, pero es en el interior, porque Antioquia era un gran productor de oro. Existía mucho oro en Antioquia. Hemos utilizado una convención, qué pena por aquí también, una convención de un corazón también de color verde, pero menos rellenito, y ahí es donde decimos o hay menor concentración de población. Y unas rayas color naranja, porque con esto queremos simbolizar que todo nuestro territorio pues, pertenece a esa cultura, nos pertenece a todos. Por consiguiente, todos los afros es muy probable que estén ocupando en mayor o menor proporción, estén ocupando nuestro territorio. Entonces, con estas líneas de color naranja estamos marcando los demás departamentos y ya pues más adelante precisaremos qué cantidad de población existe en cada uno de ellos. Entonces, esta es nuestro mapa. Que nuestra vivencia, inclusive hasta en nuestros ancestros, nos deja sentir cosas y a veces por la academia no las queremos como manifestar. Este es el momento de manifestar. ¿Qué sentimos de esa representación, de esos mapas, como miramos esos mapas, como miramos esas representaciones? Entonces, dejamos. A mí me parece que la palabra dice que la conquista de Europa, África, y nunca hubo conquista, de pronto fue como ir a acabar con lo que había y lo poquito que dejaron se lo quisieron traer, pero pienso que la palabra conquista como que no es acorde a lo que dice la historia. O sea, ¿te sentiste que no? No, es que yo no era apropiada esa palabra. palabra. Yo creo que conquista es como que dos personas tengan un acuerdo, pero ahí no hubo conquista, por lo que dice la historia, yo ir y arrancar gente de su tierra, de sus costumbres, a traerle acá, a imponerle otra cosa, y no hay conquista, hay como obligación. Pues, para mí no hubo conquista. En conquista asume hasta cierta seducción. Sí, hasta ahí, hay hasta acuerdo, de pronto hasta me gusta lo que el otro me propone. Pero no hubo conquista. Invasión. Era eso que aquí fue menos, porque creo que en Estados Unidos. Pero vamos a respetar. Hay unas personas que habían pedido la palabra, por aquí había alguien, por acá. Bueno, a mí el ejercicio me parece excelente pues en la medida en que da cuenta precisamente de esa diversidad que encierra nuestro país. Definitivamente Colombia es un país diverso. O sea, diversidad de culturas, diversidad de razas, diversidad de costumbres, en una sola palabra esa diversidad. En las representaciones precisamente dimos cuenta de eso, de que llegan personas a la ciudad con costumbres muy distintas a las nuestras, ¿cierto? Veíamos nosotros en la representación, por ejemplo, acá, del niño que llega precisamente sonaba chistoso lo de abrir la nevera, pero en realidad el muchacho llega como, llega ávido de todo, incluyendo hambre, ¿cierto? Incluyendo ver esa cantidad de comida a la que ellos en medio de la escasez no están acostumbrados. Las costumbres, la música, el hecho del vestido. Nuestra querida Tomasa quería ir a trabajar con su turbante y la prima le decía, es que así no te van a dar trabajo en ninguna parte. Este tipo de cosas pequeñas no están alejadas de la realidad. No está alejado de la realidad la mamá que está alimentando a su bebé sentada en la calle,
y que llega a la gente y le da dinero, ¿cierto? Ya lo que es bueno y malo, bueno, ya cada cual dentro de su, ¿cierto? Dentro de su imaginario y dentro de su pensamiento, cada cual es libre de elegir esa parte. Pero si algo nos da cuenta, tanto las representaciones pues, de los dos equipos en la parte pues, teatral y eso, y lo que nos explicaron los compañeros en los mapas, es que somos un país diverso y un país rico en diversidad cultural, étnica, de costumbres. Me gustó mucho el ejercicio. Muchas gracias. A mí pues me ha recordado mucho como las primeras tiempos de mis clases en antropología, porque me parece muy bonito como el acercamiento que se hace a empezar a reconocer la diversidad que hay en el país, pero también me trae como un recuerdo, una reflexión que ya uno hace un poco después, y es que finalmente a veces cuando uno está estudiando este tipo de cosas considera lo étnico como si fuera algo externo a uno, especialmente cuando uno vive acá en la ciudad y se crió acá, y entonces eso étnico es como de alguna forma lo exótico, lo que está en el otro, allá en el monte, lo que está en el indígena que yo no conozco, o lo que está en el negro que me parece diferente a la forma como yo vivo, cuando en realidad lo étnico hace parte de lo que nosotros somos, de nuestro diario vivir, de nuestra identidad, de nuestra crianza, de la forma como hemos comido, cómo nos hemos vestido, de las creencias que tenemos, de un montón de sincretismos que tenemos. Y cuando uno empieza a identificar eso, se empieza a dar cuenta, algo que a mí el texto que más me gustó a mí en la universidad, que fue de Abadio Green, que creo que algunos acá lo han leído, que se llama El otro soy yo, lo recomiendo mucho, es muy bonito. Y es justamente como ese llamado a dejar de poner lo étnico como si fuera, o al otro como si fuera algo externo, y a reconocer al otro como una parte de mí, de mi identidad, de mi ser, de mi historia, de lo que yo hago en el diario de mí. Y en ese sentido también me parece que es muy importante que no se caiga en el asunto de considerar eso étnico que se está poniendo en esta definición que les estoy diciendo como lo externo y como lo exótico, como algo que es mejor, sino como algo que hace parte de nosotros, que así mismo como nosotros, los indígenas no son mejores, los indígenas nos enseñan cosas que son muy importantes para nosotros y que nos hacen crecer. Los negros no son mejores, los negros hacen parte de nosotros y hacen parte de nuestros aprendizajes y de cosas importantes que nos dan. Ser mestizo también lo es, ser rum también lo es, y todos los pueblos tienen cosas que aportarnos y que hacen parte de lo que nosotros somos ahora, como nación y como personas. Y cuando uno reconoce eso, no pone, porque a veces cuando uno pone al otro como si fuera mejor, lo que está haciendo es una discriminación también, porque está idealizando y está considerando al otro como si tuviera que ser algo allá, es exótico de la idea que yo tengo y que tiene que ser así. Entonces, la invitación yo creo que es también un poco a reconocer todo esto, qué tanto resuena en nosotros, y cuando uno empieza a mirar como la historia, cómo uno ha vivido, de dónde vienen los alimentos que uno consume, de dónde viene la forma como se viste, de dónde vienen las creencias que tiene el diario, entonces se da cuenta que ese otro soy yo y hace parte de mí, y por lo tanto no es un exótico. Gracias. Carlos. Los dos serían muy Carlos. No, le comentaba con la compañera que ella decía que aquí hubo una especie como de carnicería, ¿sí, no? Que con los indígenas y los negros, ¿no? Que no está diciendo algo así. Eso que hagamos, te decía solamente que aquí fue menos, por ejemplo, en países como Estados Unidos, que sí llegaron a matar a todos los indios, pero no dejaron casi nada. Aquí medio nos mezclamos un poquito también. Está algo como en el orden de dice, ¿cuál de los carros? Cuando hicimos el mapa, entonces nos queda ese espacio vacío. ¿Qué es lo que yo pienso sobre ese espacio vacío? Tenemos una aproximación a lo diferente desde lo que está planteando la compañera, casi que desde un concepto que los antropólogos no quieren, pero es el concepto de lo folclórico. Nosotros nos acercamos a lo indígena, a lo negro, desde lo folclórico, y tenemos un reconocimiento desde ese concepto.
Para nosotros es chévere un indio es negro, pero si baila, si se pone el disfraz, pero si ese personaje se va a entrar en nuestra vida cotidiana con su condición, ese personaje no es bienvenido. Entonces ahí es el indio perezoso, marrullero, ahí es el negro bulloso, ahí es el... Entonces nosotros lo hacemos, y eso me llamó mucho la atención una vez que estuve en Leticia, y ponen un grupo indígena a hacer una representación salida de todo su contexto cotidiano para que nosotros los podamos ver. A mí eso me pareció chocante desde mi posición, desde mi condición y desde ese grupo de indígenas bailando, saltando, disfrazados, solamente para que nosotros lo viéramos y cobrarnos cualquier plata. Entonces ese es como un elemento que me parece que hay que destacar. Otro elemento es un concepto que la antropología del siglo XIX manejaba y era el concepto del buen salvaje. Todos los indios y todos los negros son buenos per se, no son malos per se tampoco. Son seres humanos iguales a los blancos, a los amarillos, a los mestizos. Traen unas estructuras propias de su estructura vital, diaria y cotidiana en la que se construyeron sus valores, sus creencias, sus leyes, sus normas y desarrollaron toda su cultura plástica y material. Pero el elemento pues, fundamental, yo creo que no somos una sociedad diversa, no somos una sociedad diversa. Para ser una sociedad diversa tendríamos que tener incorporado el diferente en nuestro diario vivir y poder vivir con él sin que resuene cuando está como una máquina engrasada con aceite. No, si nosotros fuéramos una sociedad diversa viviríamos cómodamente todos y podríamos hacer ejercicio de nuestra diferencia. En este momento somos un montón de distintos metidos en un mismo talego matándonos. Nos matamos por la tierra, nos matamos por la manera de vivir. Ahora que estamos, por ejemplo, me estoy como alargando, pero voy a cortar rápido. Ahora que estamos, por ejemplo, formulando política pública, usted habla con los profesionales del derecho. Entonces, cuando usted dice que la política debe ser garantista de derechos y debe reconocer los sistemas propios de los pueblos indígenas, ¿a usted cómo se le ocurre? Entonces, ¿para qué estamos haciendo una política pública? Entonces, quedémonos así, sigamos como estamos viviendo. Entonces, yo creo que no somos diversos, somos distintos, estamos metidos en el mismo talego y nos está dando mucha brega vivir los distintos puntos. A mí me llama mucho la atención que cada que hablamos con servidores públicos, todos son sensibles, todos tienen incorporada pero la representación de la compañera fue lo más, eso no fue una representación, fue la realidad puesta en escena. No tenemos sentido de la diferencia, no tenemos estructuras diferenciales para atender a nuestros públicos y no somos sensibles a la diferencia del otro. Por eso generamos instrumentos universalizantes desde la planeación y desde la gestión. No somos capaces de ver al otro distinto y tratarlo distinto. Eso es como la conclusión que yo tengo ahí. Gracias. A ver, lo que acabaste de decir, me encantó mucho. Dos cositas para no repetir lo que han dicho los compañeros. Yo pues percibo que este ejercicio pues nos aproxima a uno de los objetivos del diplomado, que es el de adquirir nuevos conocimientos. De verdad que ya los compañeros que hicieron con propiedad un recuento histórico por lo menos el compañero lo de África y todo eso es aquí nuevo conocimiento. Habían cosas que definitivamente yo no las sabía, por lo menos el concepto de afrodescendiente, ya ellos precisaron que no solamente eras por las características o los rasgos físicos, sino que hay un reconocimiento como tal, y ese era un reconocimiento. Entonces sí se está cumpliendo con uno de los objetivos del diplomado. Lo segundo es que ya entendemos el por qué, pese a existir desde la Constitución y líneas jurisprudenciales el concepto de igualdad y el trato desigual que se justifica para que en un momento dado los grupos profesionales accedan a los mismos derechos, la realidad es otro. Y eso lo mostró con gran propiedad las dos presentaciones que hicieron. Esa es la triste realidad que nosotros vivimos. Desafortunadamente, a pesar de existir en la norma de normas y sentencias y de todo caso, mecanismos para que estos grupos poblacionales que ya los tenemos que aceptar, hacen parte de toda nuestra cultura, accedan a tales derechos. Miremos lo que expusieron los compañeros a través de su presentación. Es una realidad, no merece más comentarios. Yo quiero decir, por ejemplo, lo que dijo la compañera ahora. Les voy a proponer una metodológica y estamos recordando los nombres, no los hablamos para Diana. ¿Tu nombre? Patricia.
por ejemplo, ahora que hablaron del mapa, donde la gran mayoría de los habitantes son afros, entonces dijeron que prácticamente en toda Colombia, ¿cierto? Obviamente, en las costas es donde más puede estar la concentración. Pero, por ejemplo, y la gente, pues que somos incluyentes, ¿no? Pero uno mismo, trabajando en la alcaldía, por ejemplo, la pregunta siempre es, ve, ¿vos de dónde sos, Patricia? Yo le digo, yo nací en Medellín. Entonces, pero tus papás ¿de dónde son? Entonces yo, pero ¿de dónde me preguntas? Me preguntas que de dónde soy, te digo que Medellín, entonces después me decís que mis papás ¿de dónde son? Entonces yo pienso que ya es hora de que la gente deje de ver a los afros o de vernos como invitados, ¿no? Nosotros somos de acá. Si ustedes se ponen a averiguar, hay conmigo 300.000 negros nacidos en Medellín y su área metropolitana. Entonces ya es hora pues como que la gente siempre nos vea como que somos invitados, como que llegamos, como que recién estamos llegando, como que no estamos. Entonces yo pienso que ese es el llamado mío, ¿no? Aquí a Medellín, por ejemplo, mis papás llegaron a Medellín, mi mamá llegó de 19 años, o sea que mi mamá llegó a Medellín por allá en 1950, o sea que de 1950 a esta parte, ¿cuántas personas negras pueden haber en Medellín? Entonces mi llamado es a que empecemos, primero que todo, a ver que es que todos somos habitantes de este territorio, es de que no pensemos que es que todos los negros recién llegamos, no, estamos acá hace mucho tiempo, y yo pienso que ese es uno de los ejercicios que tenemos que empezar a hacer. No somos invitados, hay muchos que somos de aquí. Sí, gracias. Esa afirmación, ¿están en mendicidad o están haciendo un trabajo de venta de artesanía? Lo segundo es esa familia a la que nosotros asumimos un rol como de benefactores. Entonces llegan y le dan comida, ¿sí? Le entregan el alimento. Y por supuesto, algo que es común en las dos representaciones, son étnicos, pero también son pobres. Entonces estamos asociando siempre lo étnico directamente a lo pobre. Hay un asunto allí también muy interesante, y es que en la representación de lo indígena, esta mujer no hablaba español, no podía comunicarse. Y en ese sentido, y vieron la misma actitud que tú tenías, era una actitud de mucha vulnerabilidad. O sea, era una persona que estaba a merced del otro, ¿sí? Ella era lo que hicieran con ella, de acuerdo con la representación que ustedes tenían, ¿cierto? Y en ese sentido, entonces, ese ser no es un individuo en pleno uso de sus facultades, sino que se vuelve casi como un ser que está como una especie de minoría de edad, ¿cierto? Es sujeto, pero se objetualiza también. Es no es sujeto de protección, ahí se vuelve casi que un objeto de protección, porque no tiene una autonomía. Y en ese sentido, entonces, la relación que nosotros estamos estableciendo con ese otro no es una relación de igualdad y de dignidad. O sea, ¿cómo nos vamos a sentar en una mesa a conversar con una persona que consideramos inferior? Desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista económico, político, o sea, eso es lo primero, ¿cierto? Estamos considerando a ese otro como un otro que está en una situación de inferioridad. Y en una situación de inferioridad no es posible establecer un diálogo en condiciones de igualdad. Con respecto a lo afro, también me llama mucho la atención. O sea, todo esto está develando un montón de estereotipos que tenemos y que estamos naturalizando, ¿cierto? Entonces, primero, el afro con un montón de hijos, ¿cierto? El afro víctima de conflicto. Entonces, un montón de hijos, víctima de conflicto, pobre por supuesto, en una ciudad que se los come, que los atrapa, que es como un asunto que no pueden resolver. Una persona mal vestida, esto es muy interesante. O sea, como hay un estereotipo ahí, y no era por el turbante solamente, esa faldita. Entonces, la erotización también de la mujer. Cuando uno va a Bogotá, como incluso de Medellín, que es una gran ciudad, hablan del término calentano. Y le dicen provinciano. Calentano, de chanclas y vestidos, entonces usted es calentano. Entonces ahí hay unos estereotipos. Y eso se vincula a muchas ideas que habían incluso desde el desarrollo. Entonces decían que por el color de piel, los blancos estaban más adaptados a hacer labores de pensamiento, de administración, de lo público, de pensamiento elevado, y
los indígenas y los afrodescendientes estaban más aptos para tareas físicas, porque tenían más fuerza. Y en esas ideas se basaron muchas imposiciones desde la colonización. El asunto, por ejemplo, de la cocina. Entonces, todos los afro tienen que saber cocinar y cocinan rico, ¿cierto? Y el tema también de la salud, o sea, como así, hay unos conocimientos que no se validan, ¿cierto? Las parteras ya no existen. Eso está como anclado a un pasado. Entonces, también como si se hubieran quedado en un pasado que nosotros no conocemos y no valoramos. Entonces, me parece muy interesante el ejercicio precisamente porque nos pone en evidencia esas representaciones que tenemos de lo étnico. ¿Por qué no representamos a una familia que llega a estudiar, por ejemplo, emprendedor? ¿Sí? O sí, una familia que llega con un potencial económico determinado. ¿Por qué estamos representando siempre a lo afro, lo indígena como lo pobre y como lo que es sujeto de protección y vulnerabilidad? Hasta ahí. Que además, pues, como de lo que dice Mari, yo pienso que una profunda reflexión en el servicio público, más allá de la condición de la persona que llegue, si es afro, niño, adulto mayor, mujer, y más que todo en las secretarías que son misionales, porque es como una posición del benefactor, ¿cierto? Entonces nosotros hablamos mucho de los beneficiarios. Entonces, cuando uno siente esa vulnerabilidad, o sea, uno la siente cuando va al médico. O sea, uno como ciudadano cuando va al médico está a potestad, como decía Maribel, del médico. Y cuando le toca a un médico arrogante y uno con su dolor y padeciendo con su dolor, o cuando le toca hacerse un examen y nada, que lo llaman y lo mandan al carrusel de la salud, o sea, es una sensación de impotencia. Entonces yo pienso que en el servicio público, y a mí me pasó pues en una experiencia que tuve cuando iba a incluir, pues meter a mis niños a la guardería, dije no, yo del sector público los voy a meter a Buen Comienzo, y cuando empecé a ir por los Buen Comienzos, o sea, el trato que yo sentía como ciudadana era no, espere que llegue el día de la matrícula y si el día de la matrícula quiere ver las instalaciones, viene. Y en varios me pasó. O en otros me dijeron, no sé lo que quieres entonces que en una guardería pública, pues porque preguntaba cuántos niños habían en el salón. O sea, es como si el que va a pedir un servicio a la alcaldía, siendo yo funcionaria también, no tiene derecho a exigir. O sea, no tiene derecho a exigir calidad. Entonces, a partir de ese momento yo pensé cuál es el rol de nosotros como servidores públicos, o sea, cómo vemos al otro, porque cuando usted va entonces, cuando yo me fui entonces para una guardería privada, el trato fue diferente. Entonces una compañera incluso cuando yo estaba en talento humano me decía, es que el trato de nosotros como servidores es de beneficiario y usted va al sector privado es de cliente. Pero nuestra razón de ser servidor público es la ciudadanía, si no, no estuviéramos aquí. Entonces, más allá, yo pienso que es como una reflexión inicial de la dignidad del ser humano, independiente. Entonces, el dolor del que llegó ahí, yo no soy una mini alcaldía, pero yo sí tengo el teléfono a mi lado, yo sí tengo un correo electrónico para comunicarme y no ponerlo en ese carrusel y andar para allá y para acá, una persona que no tiene ni pasajes, o puede que los tenga, pero tiene derecho a ser atendido. Ahí dice la alcaldía de Medellín, sea la sede que sea, nosotros tenemos el derecho, el deber de atender. María Rosario. Sí, pues saludar porque yo ayer no vine y no pude saludar a María Rosario. Es más sobre lo que me hizo sentir lo de mapas, pero desde el lado filosófico. Esto es un llamado a que cambiemos de mentalidad, indudablemente, pero para cambiar de mentalidad tenemos que hacer un ejercicio de entender qué es centro y qué es periferia y cómo siempre nosotros nos hemos hallado en el centro, que es el sujeto observador de la periferia. Y entonces ponemos lo étnico en la periferia y nosotros ni nos nombramos en lo étnico porque se supone que nosotros, pues esa clasificación no va con nosotros, sino que somos innombrables, pero el innombrable que determina lo de los demás. Entonces, para ponerlo más sencillito, por ejemplo, tendríamos que hacer el esfuerzo en los mapas de no dejar ahí solamente que lo étnico son los 2 mapas. De pronto lo étnico son 4
mapas o 5 mapas, no sé cuántos, pero ahí por ejemplo tendríamos que abrirle paso a los rom, que a mí me costó trabajo entender eso, de que había también una cultura rom, como decía Diana, o lo de los gitanos. Y dónde estamos entonces los mestizos. Entonces los mestizos no somos, porque como estamos en el centro, entonces ni nos nombramos, no. Habría que visibilizar allá que también los mestizos somos parte de toda esa clasificación que hacemos étnica. Generalmente decimos etno y ya hasta el comercio lo tomó así, y me compré una cartera étnica, ¿sí? O me compré una blusa étnica, o me compré eso distorsionó todavía más las cosas, haciendo que nuevamente mestizos y los que se suponen blancos puros, que no sé si que no existen, yo creo. Tenemos que visibilizarnos en igualdad de condiciones con los demás grupos étnicos. Eso por una parte. Yo creo que es más difícil, pero después el diplomado se encargará de profundizar. Y lo segundo es la dificultad de ubicar según nuestros cánones de división geográfica y límites a las comunidades indígenas y negras. Porque nosotros decíamos en el grupo, no, es que esa es de Caquetá. Y yo, sí, pero es que también está en Amazonas. Ah, sí, pero es que también está en Portugal. Claro, porque estos grupos no tienen esa división republicana que se nos ocurrió a los criollos del poder y de la élite, sino que rompían con ese absurdo de los límites. Aún hoy, pues tenemos esa cuestión. Entonces usted es en Vera, pero ¿de dónde? ¿Del Chocó? ¿O ese es de más allá? ¿O si será allá de Panamá? Ah, no, si ya es de Panamá, entonces con nosotros no cuentan. ¿Cómo así? Tenemos que también dar un cambio de mentalidad abriendo nuestras propias fronteras. Sobre lo afro ni sobre lo indígena, porque precisamente tenemos que preguntarnos desde qué parámetro estamos midiendo las cosas. Un poco como decía Mafalda, le preguntó a la mamá, mami, que todos somos iguales, y se volvió y dijo, ¿iguales a quién? ¿Cuál es el parámetro desde el cual estamos midiendo la diversidad? Generalmente, y siquiera nosotros somos tan de buenas que dimos con historiadores y todo. Ve, la historia de América, Latinoamérica, tiene que cambiar, porque siempre miró su forma de contar la historia con el modelo europeo. De tal manera que hoy, bueno, no funciona el mapa, pero si vemos a África, yo crecí pensando que África era una cosita así. Y Europa era un mundo así. Y vayan, miren las dimensiones. Es una especie de colonización, eso está en nuestra mente. Y eso obra de tal forma, con tanto poder, que genera una representación mental tan poderosa que nosotros incluso, ahí le tenemos que abonar a las feministas, siempre vemos el mundo en blanco y negro. O estos son los buenos o estos son los malos. Ya magistralmente lo decían por ahí, no somos mejores, no somos peores, no somos iguales, somos diferentes. Entonces, ¿dónde vamos a ubicar nosotros, nosotras como funcionarias del espacio público? Imagínense, la interculturalidad tiene que ser más crítica, porque después de la Constitución del 91, vuelvo a la pregunta inicial, ¿ha estado presente el afrodescendiente en la ciudad? Con esos elementos que ustedes mismas construyeron, se pueden dar otra respuesta. ¿Sí ha estado presente? No, no ha estado presente. Es el otro extraño ahí, como la carta robada del campo que estaba ahí, pero nadie la vio. Ese es un elemento que tenemos críticamente que empezar a ubicar. Patricia lo decía, yo fui, me asomé, estos me dieron, sí, en Medellín hay mucha población. No, mire que no está en el mapa. Mis hijos son de Medellín. Mi mamá hace parte de esa generación que vino y está ubicada en Medellín. Y debajo de las pilastras del metro, muchos familiares están ahí porque
La población afrodescendiente también ha construido esta ciudad. Pero cuando empezó la ley 70, nosotros, los indígenas y los afrodescendientes, empezamos un proceso como a demostrar. A nadie le decían, demuestra que usted es antioqueño, pero nosotros sí teníamos que mostrar en la historia que hicimos y que hacemos parte de la historia. Pero esto sirve porque hay dos aspectos, hay una cara como una doble cara de la moneda, cuando decimos, es que usted representa a lo étnico afro como en situación de desplazamiento. No debería ser así. Pero ubiquémonos históricamente en qué momento estamos y qué porcentaje de población hay desplazada afro con respecto a la población mestiza. Y eso nos lleva a otra pregunta. ¿Cuál es la estructura racializada que hay en el fundamento histórico de los pueblos latinoamericanos? Porque es que tiene que cambiar la educación tradicional, tiene que cambiar la antropología, tiene que cambiar la filosofía, y lo decías claramente. Yo soy egresada de filosofía, y lo que me hizo en la de Antioquia, siendo muy buena en mi universidad, preguntarme, yo no veo mis ancestros, yo no veo las sabedoras, no se ubican en esta orilla del pensamiento. Siempre es Can. ¿Dónde está Fano? ¿Dónde está una Mari Grueso? Y todo eso son extraños para ustedes. Para algunos quizás no, pero sé que para la mayoría, si yo le digo, ¿quién conoce a Beethoven? ¿Quién ha oído hablar de Beethoven? Todos. ¿Quién ha oído hablar de Manuel Zapata Olivetti? Poquitos, si somos honestos. Somos unos poquitos buscadores, pero esa es nuestra historia, esas son las venas de América Latina, y ahí es donde nosotros debemos replantearnos y ser muy serios, muy críticos. No importa, lo que pasa en Colombia con una estructura racializada es que nosotros decimos, yo no soy racista. Y eso hace parte de lo que ha configurado nuestras representaciones sociales. Por eso quisimos ponerlo también en el cuerpo, porque lo que a usted no le pasa por el cuerpo, seguimos a lo europeo, está por allá. Casi que si jugamos no estamos aprendiendo, si bailamos no estamos enseñando, pero resulta que a las mujeres y a los hombres afroindígenas la resistencia nos ha pasado por el cuerpo. Y hemos liderado luchas, guerras, y hoy estamos acá vivos contando la historia por nuestro cuerpo. La memoria ha sido guardada, y usted va a un escenario y ve una danza y solamente se le graba. El mapalé, sí, bueno, grábeselo, pero también investigue que eso es una danza de fertilidad. También pregunte cuándo se hacía ese baile, pero no, esa cultura no ha sido para estudiar. Solo con Nina Friedman empezó a entrar en la academia, hay afros. Y hay gente que hasta en el siglo, ahorita, antes de la ley 70, se ponía la mano en la cabeza. Es que en Colombia había afros. ¿Y qué es eso de afro? Siempre han habido. La ley 70 no se da porque nos reunimos así, dijimos, vamos a reconocer. No. Ya había sangre y fuego de las poblaciones afroindígenas diciendo, reconozca que somos unos pueblos que están ocultos. En este momento no hablo de los compañeros de los rom y los gitanos, pues porque no sé toda la historia de ellos, pero seguramente ahí se reconocieron. Pero entonces, si nos queda de todas maneras, yo aquí siquiera eso no abrí, porque traía un poco de estadísticas, qué pereza. Entonces, sí, yo les voy a dejar, esta es una de las caracterizaciones que aquí se hizo, la hicimos la alcaldía, hicimos acá un lineamiento de políticas públicas. Si nosotras, como funcionarios, funcionarias, estamos conscientes de que hay que revertir el chip y pensar de otra forma, ya podemos coger estos datos, ¿cierto? Incluso, un amigo se acerca y me decía, ay, negra, yo como te digo, mi afra. Yo en la vida cotidiana no así, yo hasta tan huevón. Dígame María Eugenia. María Eugenia. Bueno. ¿Por qué? Porque es que a nosotros nos cuesta mucho decir que de la noche a la mañana ya.
ya incorporamos lo que es la interculturalidad. Cada día tenemos un problema y es que se está volviendo menos crítico. Ay no, yo sí le ayudo, yo soy solidaria, oiga, ya le va a quedar debiendo. Ya se va a salvar porque reconoció otro valor. Sí, así de drásticas tenemos que ser con esto. En la Universidad de Antioquia nosotros nos estamos dando una pelea muy dura. En el currículo no está todavía asentado los conocimientos de los grupos étnicos. Nosotros tenemos un curso de pensamiento, nosotros tenemos acciones, la alcaldía ahorita tiene acciones, pero debería ser tan natural como cualquiera. Y no somos, perdón, aquí hay unos testigos de Jehová, si los hay, les pido perdón, no es peyorativo. Admiro su tarea ardua por convertir al otro mundo. Aquí no se trata de que usted realice una tarea ardua por convertir al otro en indígena, en afrodescendiente. No, una tarea ardua porque usted reconozca y observe la diferencia y me respete. O sea, que vea en mí el ser. Pero somos herederos de un conocimiento eurocéntrico y lo sabemos. Eso, bueno, en palabras de... Somos un representante para otro representante. Ese representante, esa representación de lo étnico afro y de lo indígena está permeada por la concepción del salvaje. Hasta que nosotros no matemos ese salvaje mentalmente, ideológicamente, usted no se va a poner de tú a tú con el otro, ni va a establecer un diálogo. Ese es como uno de los primeros elementos. Y hay que generar las condiciones para establecerlo. No podemos caer tampoco en eso de decir, no, sí, yo reconozco, sí, la partera, seamos conscientes. En estos momentos la partera se puede estar muriendo de hambre. Pero ¿para qué? Para nosotros cambiar el chip. La mujer, la Tomasa es la representación de la mujer afro ahora en la ciudad. Seamos sinceros. Yo me he sentado en la conferencia a esperar. Estoy esperando. Yo voy a hacer la de la conferencia. Claro. Sí. No, generalmente, o en el bus te pueden decir, vas a trabajar. Y tajantemente te dice, ¿y en qué casa? Sí. A usted le cuesta saber que nosotros somos bailadores, somos pensadoras, somos científicas y somos. Cuando usted no se quite ese chip, vamos a seguir con la representación. Fue interesante porque estuvo en el cuerpo, o sea, más cosas redundaríamos acá. Pero sí quiero dejar eso que decía, hoy en Ciencias Políticas nos estamos preguntando, ese sistema político, un pensador estadounidense, plantea una cosa muy interesante y dice, si América Latina hubiera obedecido los modelos de desarrollo y los modelos de conocimiento que ponían sus pueblos originarios, como los afros y los indígenas, no estaríamos sumidos en ese sistema de aparente subdesarrollo en el que estamos ahora sumergidos. Pero nosotros, alrededor del juego que le hicieron unas élites, nosotros le hicimos el juego a Europa y a Estados Unidos cuando ellos ya después de la guerra, ellos necesitaban un pueblo para dominar. Y precisamente fue el pueblo latinoamericano. Y entre esos nosotros, los indígenas y los afrodescendientes. Interesante también cuando decían, ¡ay, los Tairona! A mí también me enseñaron eso en la escuela. Todos, en toda parte habían indígenas, menos al lado mío. Y cuando llegaba en la clase de sociales y llegaban a la población afro, llegaban hasta la parte de donde decía, y fueron esclavos. Y ahí yo me anulé. ¿O a quién le enseñaron más hasta el bachillerato? Es la tarea que tenemos hoy en la escuela. Entonces, primero, ser tan sincero y decir, todavía nos falta. Hay que generar la plataforma, y mucho.
Y si nos vamos con eso, ya sabemos que vamos a ir a buscar. Y que queremos otros historiadores, otras historiadoras. Yo lo menos que quiero, nada más bochornoso que cuando va una persona que no entiende esto hablar de la población afroindígena a la escuela, y va y yo sé que me va a hacer sentir como por allá, que nosotros cuando ellas salgan van a decir nosotros, ay, la negrita, qué pecado. Tiene que ser volver a dignificar, y que es que acá no vinimos, no nos trajeron a personas apenas empleadas, aquí vinieron reyes, reinas, sanadoras, sanadores, ¿sí? Y que cuando estaban acá, esa historia que no está contada todavía, por eso mal haríamos en decirle, vea, esta es la historia de los afrodescendientes y la población toda indígena en Medellín, la estamos levantando, porque apenas apareció. Somos el hijo perdido de Colombia. Entonces, ¿cómo va a aparecer? No puede aparecer con guetos. Y nosotros sí, nosotras sí trabajamos el triple. Y como lo que dice la compañera, suena duro, pero todavía está. Es que ser afro no vende. A nosotros muchas veces nos ha tocado blanquearnos para que usted acepte. Blanquear. Mi mamá todavía me dice, peinate que así nadie te va a creer. Y yo sigo sin peinar, según ella, porque acá tenemos que hacer ciertos rituales. Entonces vámonos como con esas preguntas, porque hoy las mujeres negras, cuando digo mujeres, personas negras, no me voy a meter en la discusión de los anónimos, esa nos metemos después en la educación, pero el pueblo afro y el pueblo indígena adoptó, después de la Constitución del 91, un nombre y dijo, me voy a llamar afrodescendiente, pero detrás del afrodescendiente quería decir que somos personas de descendencia africana, o sea que venimos de un pueblo, de una cultura, de una raíz, y estamos en un ámbito político, para quitarle a ustedes ese negro, que ese negro generalmente lo cargó con una condición racializada, porque el negro era malo, el negro era ladrón, el negro era cosificado, objeto. Ahora tenemos el nombre, pero hay situaciones, como decía Maribel, donde seguimos objetivando al otro, convirtiéndolo en objeto. Es sopesar entre lo que hay real y sopesar entre los retos que tenemos, ¿sí? Que queden preguntas, que queden preguntas. Es lo que estamos haciendo ahora con nuestras poblaciones indígenas, porque lo que nos ayuda a la interculturalidad es que usted va a descubrir su lado mestizo. Y cuando todos descubramos que somos grupos étnicos diferentes, hemos dado algunos pasos. Entonces los retos, la lengua, nuestros conocimientos, la situación de la mujer afro, después nos metemos, la situación en los medios, pero hoy era llevarnos esta pregunta y los felicito, la felicito porque ustedes la pusieron en el cuerpo. ¿Sí? Entonces, de pronto, mirarnos en lo más cotidiano. Aquí sufre uno cuando uno no ve en ninguna parte un ser que está en Colombia, que está en Medellín, con su cara, su representación, su imagen se la va a pasar más bien. Son personas del común y corriente, rostros, que si se lo pasó a alguno me diría, no es que todos son iguales, porque también hay un dicho, todos los negros vienen del cielo, somos iguales. Decir, o el concepto de normal, ¿qué es normal? ¿Qué es anormal? No queríamos hoy el compañero y yo de darle respuestas, así que si venían por respuestas, perdió la plata. ¿Sí? ¿Por qué no lo hacemos? Estamos construyendo y lo ideal es que lo construyamos bien. Vamos a montar todo este alboroto para empezar a construir con unas bases que no sean sólidas. Hay que reconocer que hemos estado mal y nos van rotando. Aquí hay un buenito. Que está bien o que ha estado mal para empezar a hacer las cosas bien. Entonces, como con eso traía, aquí tengo una cancioncita que es muy conocida por ustedes, porque una de las resistencias más grandes que ha hecho, no, yo no voy a hacerlo, vamos a hacerlo de saberes. O la cancioncita, la
vamos a escuchar al final para que no se caiga. La gran lucha, dicen, nosotros no hemos escrito mucho, pero sí hemos escrito de otras formas, no la escritura tradicional. Cuando se tocaba un tambor, también hay una creencia que después lo miramos, el tambor también estaba avisando. El sonido es tan fuerte como la escritura, y hasta más. Cuando se tocaba un llamador, estaba llamando, avisando algo. Cuando se tocaba de una forma, estaba anunciando fertilidad. Y así. Eso lo fuimos apropiando los pueblos afrodescendientes, y ahorita nosotros muchas de las luchas las hemos dado con las canciones. El que escucha salsa o el que escucha ciertas canciones ve sincretismo, ve denuncia social y ve todo eso. Entonces ahorita les voy a poner una canción, hay muchas, para que identifiquen un poco una de los reclamos en términos de interculturalidad que estaba haciendo este autor, y hace más de 15 años. O sea que esto tampoco es nuevo, sino que hay que recoger el discurso. Compa, gracias. Por favor, pongámoslo en el cuerpo, es como si algo leí. Y hay que cambiar el chip mental. Sí, voy a eso del cambio. A partir de nuestras historias de aprendizaje, a partir de nuestra vida, reconocernos es muy difícil, y más reconocer al otro. Dicen que mi hija en el jardín infantil, en un colegio de los progresistas de Bogotá, explicándole a la profesora que ella y su papá eran indígenas. Y ella le decía, ¿por qué? Porque mi papá sabe unos cantos, sabe una lengua y va a ceremonias. Y yo lo acompaño, no traiga a su papá. Nunca le creyó. Entonces ella dice, ahora mejor me quedo callada. Porque está reconociendo en su mestizaje, que somos mestizos, reconociendo de verdad la ancestralidad. Nosotros somos hijos realmente, por ese momento, porque llegaron solo españoles, hombres, en el primer momento de invasión. Esperando el famoso. Entonces, ¿con qué mujeres estaban? Con nuestras mamás, nuestras abuelas. Y los hombres les tocó bajar la mirada, callar, pero espiritualmente conseguir. Eso es lo que nos han dejado nuestros abuelos. ¿Y por qué? Porque todo este es un territorio ancestral indígena. Y Medellín tiene ese territorio ancestral con los yaemíes, con los notables, actualmente en realización. Y aquí hay 34 pueblos indígenas y más. Pero solo reconocemos uno, que es el mayoritario, que ha llegado, que es el Embera. Y ese territorio ancestral Embera. Pero ahora llena las calles y están en el ejercicio de la felicidad. Ya no le ha ofrecido una oportunidad de ejercer el pueblo. Ya ese es el otro punto de vista que se ve, ¿cierto? Eso nos han llamado muchos en este último tiempo de la América, de la Avia Yala, como están diciendo, la Avia Yala, y se están creando esos paradigmas, las formas de ver desde lo indígena. Uno se llama el paradigma de vivir, de la vida, del vivir bien, del buen vivir. Los guayú, que aquí hay aproximadamente 200 guayú, los llaman anahuay, vivir sabroso, la buena vida, poniendo chido, viviendo, armonizando el mundo con el cosmos, palabreando, porque para ser palabrero es un patrimonio de la humanidad. El patrimonio que tiene Colombia en la humanidad son los patrimonios étnicos. Carnaval de Barranquilla, el San Pachito, ser palabrero, el Yurupalí, el Paupés, un patrimonio de la humanidad de Carrasco Lorenzo. Pues miren toda esa riqueza que tenemos. Y en Medellín se está congregando esa riqueza. Quisimos traer ese mapa para que nos dijeran, bueno, cuáles son los saberes, también sabores, toda nuestra experiencia y personajes en Medellín desde los grupos étnicos. Creo que ya no alcanzamos, pero podemos hacer una ronda. ¿Qué sabemos? ¿Qué saberes hay en Medellín de grupos étnicos? Sabores también, historia. ¿Cuál? Ñame. Ahí hay un sabor. ¿Cuál otro? Está ahí listo.
Coco. ¿Y saberes? ¿Qué saberes tenemos? El chontaduro. De saberes. Por ejemplo, Miquía. Miquía, esa palabra no me viene. Miquía. Es un cacique. Es un cacique. ¿Y qué significaría Miquía? Miquitado. Motivar. Sí, es comunitario. Motivar a casa. Sí, que sí, esto. Los aburráis. Por ejemplo, los primeros, digamos, poblados, en el derecho indiano se decía poblado de indios, y era que le daban a resguardo a los indígenas. El primer poblado fue el poblado. Uno estuvieron poblados acá, fue el poblado. Ahora es otro nivel, ¿no? Eso para mirar nuestros imaginarios, ¿cierto? Los étnicos, todos somos étnicos, pero generalmente los étnicos somos de estrato bajo, pobres. Llegamos a las ciudades por necesidad, como lo dijo, o a buscar algo, pero no llegamos a tener una posición de, digamos, de fuerza, de poder. Eso lo han llamado coloniaje, y es un coloniaje como que intelectual, como que todos estudiamos en la academia, miramos eso, pero no lo reconocemos, de que estamos con nuestra mente colonizada y un eurocentrismo, que no es bueno ni malo tampoco, pero lo que vemos el mundo desde el europeo, desde el centro europeo. Entonces, cuando hablamos de un filósofo, no hablamos de Manuel Quintín Dame, que es uno de los filósofos de la resistencia, abogado indígena del lado del Cauca, no hablamos de él como filósofo. Él tiene un libro muy lindo que se llama El pensamiento del indio que se dedicó en las selvas colombianas, y habla de cómo conciben la naturaleza, cómo hablan de su condición. O no hablamos de la mitología Kobe, que empieza en el principio del mundo, antes todo era antes. Eso es muy maravilloso. Un escritor Monterroso, por ejemplo, escribió, Monterroso ya es de México, escribe, y cuando despertó el dinosaurio está ahí. Eso dio para pensar todo un mundo, toda una cosmología, toda una cosmovisión. Eso, llamarnos a eso, a esa semillita, como hacemos con esto, son semillas, eso es lo que queríamos sembrar de mirar las ciudades desde otro punto de vista, mirarnos nosotros mismos, que es necesario para empezar esto, y sobre todo mirar el enfoque. ¿Cómo estamos mirando? ¿Cómo estamos enfocando? Carlos me dijo, es que enfoque es así. Y yo le dije, pues enfoque puede ser 360 grados también. Porque hay cosas muy bonitas. Enfoque o enfoco como con las viseras, o enfoco con un telescopio, o enfoco con un ojo de pez, por ejemplo. Y eso me hizo pensar que también no enfoco con ojo de pez. ¿Conocen el lente de ojo de pez? Las cámaras que hacen esta visión. Entonces estoy enfocando. O enfoco lo pequeño, o enfoco lo grande. En perspectiva se habla de puntos de fuga también. Entonces, para que empecemos a pensar, bueno, ¿cómo nosotros, desde nuestros siendo servidores públicos, en qué posición estamos? ¿Cómo nos estamos enfocando? ¿Cuál es nuestro centro? Porque todos tenemos centro. ¿Cuál es nuestro centro? Y es bueno. Claro, tener un centro, un proceso educativo, una forma de ser. Y otro mito por ahí de los guayú, que mira esto, ¿sí? Nosotros somos de mar, producto del cielo, más la lluvia que bajó. Entonces dicen Masiruma, vivimos en Masiruma, entre el cielo y la tierra. La tierra es un ser, entre el cielo y la tierra, es verdad. Y eso habla los paradigmas del universo. Vamos a hablar mucho de eso cuando se deconstruyó el desarrollo. Un pensador dijo, ¿cómo así que desarrollo? Porque hay unos mejores que otros, y unos desarrollados y otros subdesarrollados. ¿Quién dijo eso? Entonces dijo, es que hay muchas verdades, y lo llamó pluriverso. Y eso estamos todos, este es un pluriverso. Muchas gracias. Entonces, ¿en tu canto? Bueno, había uno al principio, no he escuchado, pero porque vayan escuchándolo después, las caras lindas, para que sí. Y había otro acá que es como mucho de historia,
algunos se ha imaginado Dios de qué color es. La pregunta no es si existió o no Dios, la pregunta siempre se ha dado por sentado de que es blanco, pero realmente cuáles son nuestros dioses, nuestras creencias. Y la cosa es que hoy nos cuestionemos. ¿Y qué nos vamos con esa pregunta, esa semilla? ¿Sobre qué estamos cimentando las realidades de nuestros pueblos? Y eso nos ayuda a buscarnos en una canción, a ver más allá cuando el compañero esté bailando, cuando haya un ritual de eso nos ayuda a ver el mundo y todo el universo más que un ritual, una cosa rara. Y así nos podemos coger de la mano para buscarnos y para empezar a construir lo que somos la historia. ¿Cómo se siente? Otra cosa, esa pregunta casi nunca va cuando usted le están enseñando matemática. ¿Cómo se siente? No le da cabida a usted incorporar eso, como si sentir, pensar fuera extremadamente diferente. Y el pueblo colombiano y América Latina tiene que empezar a sentir, pensar, a incorporar todo conocimiento con el pueblo y con su historia. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Tenemos estadísticas y todo, pero eso va en un documentico, porque no era tiempo, no se sentía. Escuchamos un momento, por favor. Un momentico, por favor. Todavía. Es que van a bailar. Sí, pero